¿Qué es la novela policíaca o detectivesca y en qué se diferencia con la novela negra y criminal? No es tan fácil como parece responder esta pregunta. No se desarrolla en el tiempo uniformemente, ni uno es puro respecto al otro. Quiero decir que las dos tienen tanto similitudes como diferencias. Y estas similitudes son tan importantes que cuesta decidirse y poner a una obra dentro de un apartado con el rótulo novela policíaca y otro con el de novela negra. Comparemos dos novelas cortas: Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y Navidades trágicas de Agatha Christie. Cronológicamente y a priori podemos decir que las dos forman parte de la detectivesca, pues las dos se escribieron antes que el padre de la novela negra, Hammett, cimentara este género. Pero una característica peculiar de la novela negra es el lenguaje burdo y criminal que se utiliza, yendo de la mano con el crimen realizado generalmente por dinero o poder. En contraposición, en la novela policíaca, los crímenes son por cuestiones personales. Los personajes son siempre aristócratas, que dejan entrar a un detective igual de educado e inteligente a la casa en donde se cometió el crimen, y gracias a su sistema de razonamiento terminará resolviendo el crimen. En las dos novelas antes mencionadas, ¿se dan estas situaciones? Pues sí y no. Las dos novelas son consideradas novelas policíacas. Sin embargo, en cuanto al lenguaje y los personajes aristócratas, solo se da en parte. Dupin, en Los crímenes de la calle Morgue, es un aristócrata educado e inteligente con un sistema deductivo bastante infalible. Novela policial. Y el crimen es atroz, sangriento, en un barrio pobre lleno de inmigrantes que sospechan entre sí por xenofobia. Novela negra. Y lo mismo pasa en Navidades trágicas. Es una Navidad con una familia aristócrata. Sin embargo, en él interrumpen dos personajes jóvenes y alegres que vienen de un lugar humilde y con lenguaje algo callejero. Además, que el crimen es un crimen muy sangriento. Pero, ¿qué pensará Agatha Christie al respecto? Según ella, ¿qué ha escrito? Pues veamos la dedicatoria de este libro. Mi querido James, has sido siempre uno de mis más fieles y amables lectores, y por ello me turbó enormemente el escuchar una crítica tuya. Te quejaste de que mis asesinatos se iban volviendo demasiado refinados, decadentes incluso. Sentías profundos anhelos de un buen crimen violento, con mucha sangre. Un asesinato que no ofreciera duda alguna de que era un verdadero asesinato. Por ello te dedico esta obra, que he escrito pensando en ti y con la esperanza de que será de tu agrado. Tu afectuosa cuñada, Agatha. Bueno, volvamos entonces. Comparemos esta vez una novela negra con Navidades trágicas. En Navidades trágicas, el crimen nunca se ve, es decir, el acto en sí mismo. El crimen se descubre después de un grito. La familia acude, encuentra un cuarto cerrado por dentro. Al abrir, encuentran la habitación desordenada, las ventanas cerradas por dentro y el cuerpo del patriarca de la familia tirado en el suelo, cubierto de sangre, mucha sangre. Pero ahora, en 1280 almas de Jim Thompson, sucede esto. Miró a su alrededor cuando llegué a su lado y me preguntó que qué hostias estaba haciendo allí. Entonces se le pusieron los ojos como platos. Quiso ponerse en pie y me preguntó que qué hostias hacía con su escopeta. Una cosa detrás de la otra, dije, y la primera que voy a hacer, en cuanto me vaya, es visitar a tu mujer. Me acostaré con ella sin tardanza y me dará lo que tú no has podido sacarle por haber sido siempre un puerco arrastrado. Y el motivo por el que sé que ella me lo va a dar es que lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, más o menos todas las veces en que tú te venías aquí a emborracharte. Demasiado imbécil para saber dónde está lo bueno. Me maldijo antes de pronunciar yo las últimas palabras. Se apoyó en el árbol y acabó por ponerse en pie, aunque tambaleándose. Dio un paso vacilante hacia mí,
y yo me eché la escopeta a la cara. Y lo segundo que voy a hacer, dije, es algo que debería haber hecho hace tiempo. Voy a descargar las 2 recámaras de esa escopeta en tus podridas tripas. Y lo hice. No se murió enseguida, pero lo hizo muy aprisa. Quise que durara todavía unos segundos, suficientes para apreciar las 3 o 4 buenas rápidas patadas que le di. Puede que penséis que no está bien pegar a un hombre que se muere, y es posible que tengáis razón, pero había tenido ganas de patearle durante mucho tiempo, y nunca le había tenido tan a tiro como en aquel momento. ¿Ven la diferencia? En las 2 escenas hay un cuerpo inerte, con mucha sangre, pero en Navidades Trágicas, la violencia se intuye. La escritora no narra per se el crimen. Más tarde, el detective Hércules Poirot narrará cómo sucedieron las cosas, pero lo hará de una forma distante, dándole explicación a las pistas y testimonios que fue encontrando durante la investigación. En otras palabras, la violencia en la novela negra es explícita y sirve para ejemplificar a los personajes, contar qué les mueve a cometer los crímenes, cuál es su forma de pensar y lo dañados que están. En las novelas policíacas, los criminales también están dañados, pero para ellos, el móvil casi siempre es una venganza o una forma de obtener justicia. Al final, pagan su crimen, pero solo eso. El orden se restituye, las celebraciones siguen. En la novela negra, los personajes cometen crímenes por dinero o por poder. La venganza también tiene un hueco, pero nunca la justicia. No son personajes románticos que más tarde pagarán por sus crímenes. Los personajes están dañados, y esa es la única razón por lo que hacen las cosas. En el resto de cuestiones, permanecen inalterables. Y después, la vida sigue, pero no hay ningún cambio. No se restituye la paz ni la justicia. Las secuelas permanecen. Los muertos, sean jóvenes o ancianos, ricos o pobres, afectan también al investigador, que en la mayoría de las veces no podrá resolver todo. En ocasiones, ni siquiera el crimen, y en ocasiones, ni siquiera habrá un detective bueno, como en 1280 almas de Jim Thompson. Ahora, respondamos a otra pregunta. ¿Por qué debería de leerse Navidades Trágicas? Es una buena lectura. Ella es una autora clásica, con gran habilidad para las conversaciones, y sobre todo, para hacer sospechar. Hay algo fascinante en la novela policíaca, eso es el misterio. Pero no solo es el misterio en el que un escritor oculta información para luego soltarla y causar impresión, no, es mucho más sofisticado. Para empezar, aunque la narrativa nos niegue las cavilaciones en tiempo real que hace el detective, cosa que no hace la novela negra, sí nos da todas las herramientas. El lector, en teoría, puede resolver el misterio, ha visto todas las pistas, ha recorrido la escena del crimen, ha escuchado todos los testimonios y se ha percatado de las incongruencias y contradicciones de algunos. Aquí reside el misterio. Cualquiera pudo ser, cualquiera tuvo oportunidad e incluso un móvil, monetario, ira, venganza, chantaje, miedo, en fin. Agatha Christie da en esta pequeña novela una clase. ¿Cómo se hace para que todos sean sospechosos? Y cómo entregarte todas las pistas, incluso sin que te percates. Por eso se debe de leer Navidades Trágicas. Y por eso se debe de seguir leyendo a Agatha Christie. 10 negritos también es interesante. Es muy interesante precisamente por este punto. El del suspenso, en el que la sospecha pase de persona en persona hasta la muerte.